Bueno, sí, voy a centrarme en Escarabatúa, pero en principio tengo que decir que es sorprendente la irrupción de Bildu en toda la comunidad autónoma vasca, en el Herrial de Guipúzcoa y en Tolosa también, porque aunque esperábamos buenos resultados de esta formación política, no esperábamos con esta irrupción tan potente. Por lo cual, nosotros tenemos que felicitarle en primer lugar. En segundo lugar, decirles, desde nuestras posiciones no institucionales, pero sí desde la organización a la que representamos, decirles que las instituciones solo son una herramienta para hacer el cambio social, el cambio político, y que por lo tanto esperamos que lo que no consigan realizar dentro de la institución por relaciones de fuerzas y por las pérdidas de votos en esas mayorías, se consiga impulsando la movilización en la calle, porque hay proyectos faraónicos que ellos se criticaron en su campaña electoral y que esperamos que efectivamente logren pararlos. Concerniéndome a Tolosa en concreto, nosotros ya esperábamos este resultado también. 4 años de inactividad y de poca presencia en el pueblo, con nuestro esfuerzo pequeño, era prácticamente imposible que la irrupción de Bildu y la gran participación de los ciudadanos no nos iba a favorecer en absoluto, y así ha sido. No obstante, nosotros vamos a continuar. Creemos que hay un espacio para la izquierda que nosotros, el mensaje desde la izquierda que nosotros proponemos, hay un espacio que vamos a impulsar, que vamos a seguir trabajando, porque creemos que nadie sobra en el impulso y en la transformación social que hay que realizar ante estas circunstancias en las que los ciudadanos de Tolosa y los ciudadanos de la comunidad autónoma en general, una parte importante de ellos se lo está pasando muy mal, y todos tenemos que aunar esfuerzos para que esto cambie realmente. No tenemos que realizar ningún cambio en cuanto a nuestro discurso político, en cuanto a nuestra propuesta política. Lo que tenemos que hacer es trasladar ese cambio de forma más potente, de forma más organizada, de forma más continua, y decirle a los ciudadanos de Tolosa que nuestras propuestas políticas son de real transformación social, y que por eso esperamos que el grupo político Bildu, que ahora creemos que por la correlación de fuerzas que se han dado con los apoyos de Aralar va a gobernar esta localidad, creemos que asuma en gran medida nuestro discurso político, y nosotros estaremos desde fuera apoyando esa gestión institucional, y también exigiéndole, en el supuesto de que se limitara a esa gestión en el marco institucional, exigiéndole que también haga una movilización en las decisiones que seguramente desde la Diputación van a promover PSOE y PNV, como son la incineradora, como son el puerto de pasajes o como son el TAP. Desde ahí debe de contar con nosotros, y nosotros estaremos en Tolosa poniendo nuestro granito de arena también para parar todos esos proyectos monstruosos, y apoyando estas políticas que sean de verdad, que transformen realmente a la sociedad, y que sean de verdad un cambio en la actividad y en la gestión política actual.